Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Con la llegada de un nuevo año, generalmente muchos de nosotros hacemos nuevas resoluciones en diferentes áreas de nuestras vidas. Muchos piensan incrementar sus hábitos de lectura, otros hacer más ejercicios, tener mayor dominio propio, perder peso. Y muchos hacemos la resolución también de crecer en nuestra relación con el Señor. Y para esto sabemos que la lectura de la Biblia es indispensable. Pero empezamos a leer la Biblia a principio de cada año con la resolución de leerla completa en 1 o 2 años. Y resulta que a los 20 días ya estamos desencantados y dejamos de leerla. Debemos entender que la lectura de las Escrituras para nosotros los creyentes es un hábito indispensable para nuestro crecimiento espiritual. Pero también sabemos que se nos hace difícil deleitarnos en la lectura de la palabra de Dios. Y la leemos de una manera rutinaria como un deber. La pregunta que nos hacemos es: ¿cómo podemos aprender a leer la Biblia de forma que sea un deleite para nosotros? ¿Cómo podemos aprender a leerla sacándole un gran provecho espiritual? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. En nuestro programa de hoy te compartiremos algunas recomendaciones con las que podrás desarrollar el hábito de leer la Biblia de una manera práctica. Y para tratar este tema, qué mejor que hablar con alguien entendido en este tema, valga la redundancia, y que hoy nos acompaña nuevamente el pastor Sugel Michelén. Sugel, bienvenido. ¿Te gustó esa introducción que hice de ti? No, la de mí, la del tema estuvo muy buena. Pero hoy es súper especial porque después de muchísimo tiempo estamos juntos en el set del programa y eso es sumamente significativo. Es así. Volver otra vez a estar en esta mesa compartiendo los temas que tratamos en Entendiendo los Tiempos. Sugel, déjame empezar preguntándote, ¿por qué se nos hace tan difícil cada día seguir esos planes de lectura que nosotros nos proponemos a principio de cada año? Pues yo sé que tú no tienes ese problema, pero muchos de nosotros lo tenemos. No, la verdad es que muchos de nosotros no somos tan disciplinados como debiéramos, no tenemos el dominio propio que debiéramos tener, pero hay un problema espiritual detrás de todo eso, y es el hecho de que el pecado mora en nosotros. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 22, cuando yo quiero hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Tú te propones hacer ejercicio, tú te propones leer los periódicos por la mañana y tal vez eso no va a encontrar tanta oposición. Lo del ejercicio depende mucho de qué tan disciplinado tú eres. El ejercicio para ti encuentra mucha oposición, para ti hacer ejercicio. La verdad es que sí. Porque tú has empezado muchos planes de hacer ejercicio, la verdad de es que sí, es difícil. Lo hago, ¿no? Yo lo mantengo, pero no con la regularidad que debiera. Pero para otras personas es muy fácil toda la mañana levantarse a hacer ejercicio. Para mí no es tan fácil. Sin embargo, cuando tú te propones leer las Escrituras, el pecado que mora en ti se levanta como un león salvaje para que tú no hagas eso. Cuando quiero hacer el bien, es que yo descubro esta ley, que el mal está en mí. Mientras más espiritual sea una actividad, más oposición de tu carne vas a encontrar. O sea que no se trata solamente del problema de dominio propio o de falta de disciplina que muchos tenemos. Es un problema espiritual. De hecho, Eduardo, increíblemente es más fácil leer la Biblia que orar. Leer la Biblia ya para muchos es difícil mantener la regularidad, pero es todavía más difícil dedicarse a un hábito constante de oración, porque vuelvo y reitero, mientras más espiritual es la actividad, más oposición de tu carne vas a encontrar. Ok, tú dices que hay una oposición de la carne y eso lo entendemos. Ahora,
¿qué motivación? ¿Cómo yo me puedo motivar para encontrarme, o sea, para leer las Escrituras y encontrarme con el Señor cada día? Porque sé, y por experiencia propia lo he vivido, que uno empieza leyendo Génesis, Éxodo, Levítico, ya en la medida que va leyendo de esa manera, vienen ciertos pasajes que se hacen un poco áridos para uno. Entonces uno se desmotiva muchas veces en ese tiempo devocional y muchos abandonan la lectura consecutiva de las Escrituras. Bueno, yo diría brevemente, porque vamos a estar hablando más de esto durante el programa, pero siendo breve ahora en la respuesta. Por un lado, si tú lees todos los días, si haces un hábito, que luego llega un punto, Eduardo, en que tú no concibes comenzar el día sin haber estado en la presencia del Señor. Si tú estás creciendo en tu aprecio por el Señor y por lo que Él ha hecho por ti, como dice Primera de Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Dónde nosotros gustamos la bondad, la misericordia, la compasión del Señor? En su palabra. Mientras más nos deleitamos en la misericordia del Señor, en sus promesas, en lo que Él ha hecho por nosotros, más nos vamos a deleitar en su palabra. El salmista decía que él se deleitaba en las Escrituras más que el haber hallado millares de oro y de plata. Nosotros debemos orar al Señor que ponga en nosotros ese mismo sentir. Dice que la Biblia, que la palabra de Dios es para él más dulce que la miel. Así es. Entonces, yo debo entender que en la Escritura yo me estoy encontrando con el Señor y estoy escuchando su voz a través de su palabra. Si yo amo al Señor, si yo amo lo que Él ha hecho en mí, lo que Él sigue haciendo en mí, yo voy a amar su palabra porque yo he gustado allí su benignidad y quiero seguir gustando su benignidad. Entonces, haz el hábito de leer todos los días, sigue creciendo en tu amor por el Señor y en tu entendimiento de que es en la Escritura que tú vas a encontrarte con Él y que vas a aprender de Él. Pero algo importante, haz un plan de lectura que te exponga a diferentes lugares de la Escritura a la vez. El mismo día. Claro, porque si tú estás leyendo tal vez un pasaje de Primera de Crónicas y comienza con 9 o 10 capítulos de genealogías, pero resulta que ese mismo día te toca Romanos capítulo 8, tal vez tú no vas a encontrar las perlas y los diamantes en Primera de Crónicas a flor de piel. Tú vas a tener que indagar un poco más y hurgar un poco más. Pero las perlas y los diamantes se encuentran en Romanos 8, como que nada más tienes que extender tu mano y cogerlos. Sí. Entonces, el hecho de tener un plan de lectura definitivamente ayuda en ese sentido. Pero por otro lado, Eduardo, una cosita más. Los planes de lecturas también te ayudan en crear el hábito de leer la Biblia todos los días. Porque no es lo mismo levantarse por la mañana preguntándome, ¿qué voy a leer hoy? A tú decir, me toca esto y me toca esto. Si tú no tienes la costumbre de leer mucha Biblia durante el día, probablemente proponerte leer toda la Biblia en un año es muy ambicioso. Pero tú puedes diseñar tu propio plan de lectura que tú sabes que te va a permitir leer toda la Biblia cada cierto tiempo, no un año, 2 años, el tiempo que tú quieras, pero que leas toda la Biblia, porque toda la Biblia es inspirada por Dios y toda la Biblia es útil. No solamente los Salmos, no solamente Proverbios, no solamente los Evangelios, toda la Biblia es palabra de Dios. Y también, Sugel, si alguien no tiene hábito de lectura, que no quiere empezar leyendo 1 hora diaria, debe empezar leyendo 5 minutos y hacer un plan conforme a los 5 minutos diarios que puede leer e ir incrementando el tiempo de lectura. Mira, hasta puede hacerse el plan de decir, mira, yo voy a leer esta semana Efesios todos los días. ¿Tú sabes cuándo toma leer Efesios entero? ¿Media hora? 20 minutos. Los 6 capítulos. Como 10 minutos.
Bueno, tú Si lees. tú eres un lector, no. Sujel, yo leo rápido y en 10 minutos. Mira, si tú eres un lector demasiado lento, tal vez te lleve 15. Pero mira algo, si yo Pero, leo tan rápido, no voy a meditar en lo que estoy leyendo, quizás. Es que hay diferentes formas de leer la Biblia. Imagínate que una persona diga, mira, yo voy a tomar este mes y voy a leer Efesios. Durante 30 días, sí. Durante 30 días. Yo lo he hecho, sí. Bueno, eso es una forma de leer la Biblia. Tú vas a ver cada vez que tú leas Efesios completo, que es como se deben leer las cartas, porque tú no lees una carta que te escriben un por párrafo pedazo, hoy, no. otro párrafo mañana. Imagínate que tú leas Efesios así, por un mes. Mira, yo te aseguro que al mes tú vas a entender muchísimo más la carta a los Efesios que el día 1 que empezaste a leerla. Pero eso es una forma. Otra forma puede ser leer 2 capítulos al día y vas a leer toda la Biblia en 2 años. Y de hecho el Nuevo Testamento 2 veces. Y los Salmos 2 veces también. O sea que realmente leer toda la Biblia en un plan de 2 años es muy bueno y es viable leer 2 capítulos al día. Ok, empiezo a leer la Biblia y estoy en Génesis. ¿Qué yo debo hacer? ¿Debo buscar el tema central del autor para motivarme antes de empezar a leer ese libro y no pasar de un libro a otro sin tener una idea general del mismo? Y hay algo que yo quiero que tú nos expliques. ¿Cómo debemos ver la historia de la redención en cada uno de los libros de las Escrituras? Sí. Lo primero que tenemos que entender es que la Biblia no es un libro de moral y cívica. Que no sé si te acuerdas cuando estábamos en el colegio, yo creo que eso ya no lo dan en la escuela, pero antes daban una materia que se llamaba moral y cívica y te enseñaban, ¿verdad?, cómo portarte bien en medio de la sociedad en que tú vives. Eso era en tu época, eso hace mucho. Eso hace mucho tiempo, sí. La Biblia no es un libro para enseñarte moral y cívica. La Biblia es una historia de redención que empieza en Génesis 1 y termina en Apocalipsis 22. Esa historia de redención se centra en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la Biblia no se reduce a eres pecador, Cristo murió en la cruz, cree, arrepiéntate y serás salvo. Porque si eso fuera todo lo que Dios quisiera decirnos, lo hubiera dicho en un párrafo. Pero escribió 66 libros porque hay un montón de cosas que Dios quiere revelarnos de su persona, que Dios quiere revelarnos de sus obras en el mundo, que Dios quiere revelarnos aún de los mandamientos, de lo que Él espera de nosotros, de sus promesas. Entonces, hay un montón de cosas que Dios quiere hablarnos de la Biblia, pero yo no debo perder de vista que la Biblia es una historia de redención cuyo centro es la persona y la obra de Jesucristo. Un alto ahora, entonces. Cada vez que yo empiezo a leer un libro de la Biblia, debo tener eso en mente para ver cómo se desarrolla en ese libro esa historia de redención, aunque yo no la vea por ningún lado, ese libro. Y así como tú te vas a hacer el hábito de leer la Biblia todos los días, tú vas a ir creando el instinto de recordar que estás leyendo una historia y de que Jesucristo es el centro. Cuando digo que es un instinto, es porque llega un momento, Eduardo, que de tanto leer la Biblia con eso en mente, ya tú no tienes que ni siquiera, no que no tienes que pensarlo conscientemente, pero yo creo que tú me entiendes. O sea, es como algo que se vuelve tan natural en ti que tú lo haces casi automáticamente. Yo te voy a dar un ejemplo. Si tú comienzas un plan de lectura para el año 2023, en enero 1, probablemente te toque Génesis 1 y Mateo 1. Entonces, ¿qué tenemos en Génesis 1? Para algunas personas, Génesis 1 es el pasaje apologético que yo voy a usar para rebatir la teoría de la evolución y para decir que fue Dios el que creó el mundo en 6 días de 24 horas. Yo creo que Génesis 1, y de paso yo creo en la creación de 6 días y todo eso, ese no es el punto ahora. Génesis 1 es otra cosa. Yo no creo que Dios, que el Espíritu Santo, estaba pensando en Darwin cuando inspiró a Moisés a escribir Génesis 1. Génesis 1 nos establece el escenario en el que se va a desarrollar esa historia de redención. Okay. Y comienza recordándonos que Dios es el dueño, el Señor, el creador de todo cuanto existe. En el principio creó Dios los cielos y la tierra,
y dentro de ese marco de creación hizo al hombre a su imagen y semejanza, para que el hombre tuviera con él una relación significativa, una relación de amor, verdadera comunión entre el hombre y Dios. Eso es lo que me dice Génesis 1. Mateo 1 comienza diciendo, este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ya me está diciendo, el Evangelio me conecta con todas las promesas, con todas las profecías del Antiguo Testamento que me hablaban de un Redentor, de un Salvador. ¿Y por qué necesitábamos un Salvador? Bueno, cuando yo sigo leyendo Génesis y llego al capítulo 3, me doy cuenta que el hombre decidió rebelarse contra Dios, el hombre decidió hacer su propia voluntad, buscar su propia gloria, y el hombre se convirtió en un pecador rebelde que necesita ser salvado, que necesita ser redimido. Pero ya en Génesis 3, Dios le dice al hombre que a pesar de su rebeldía, Él iba a enviar a un Salvador nacido de mujer, que iba a redimirnos de nuestros pecados. Bueno, ¿qué nos está diciendo Mateo 1? Que ese Salvador es Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Era Dios y era hombre. Entonces, ya tú ves cómo Génesis y Mateo, en cierto modo, o en cierto modo no, en muchas maneras se están conectando el uno al otro. El hombre fue creado a la imagen de Dios, pero ¿qué hizo el pecado, Eduardo? El pecado distorsionó esa imagen de Dios en nosotros. No la anuló completamente. O sea, nosotros seguimos siendo seres creados a la imagen de Dios, pero es una imagen distorsionada. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Restaurar la imagen de Dios en nosotros, que empieza a restaurarse aquí en la tierra, pero terminará restaurándose completamente cuando estemos en su presencia en cuerpos glorificados. Así que ya yo sé que la redención que Cristo vino a llevar a cabo no es un pasaje gratis al cielo, es restaurar en nosotros esa imagen que quedó distorsionada con la caída, con la entrada del pecado. Entonces, fíjate cómo hemos hablado ya de Génesis 1, 2, 3, Mateo 1, y estamos viendo cómo esos textos se deben ver a través del prisma de la historia, o en el lente de la historia de la redención que se revela en la Escritura. Pero fíjate algo. Alguien puede estar pensando, Sujel, para ti es muy fácil. Dios te ha dado dones, ¿verdad? Como maestro, tú estudias la Escritura, pero yo abro la Biblia y leo y yo no veo todas esas cosas que tú ves, Sujel, y entonces. Bueno, primero, por eso nosotros necesitamos pertenecer a una iglesia donde se predique fielmente la palabra, porque una de las cosas que ocurre los domingos cuando la palabra de Dios está siendo expuesta es que el pastor está instruyendo a los miembros en cómo leer su Biblia. Por eso yo creo, Eduardo, yo sé que tú también, en la predicación expositiva. Y no necesariamente tiene que ser expositiva consecutiva, es decir, tomar un libro de la Biblia y irlo predicando versículo a versículo a través de un periodo de tiempo, pero definitivamente yo creo que es la mejor dieta que un pastor le puede dar a su iglesia. Y en la predicación expositiva consecutiva, tú estás enseñando al miembro de la iglesia común y corriente a leer su Biblia viendo cada texto en su contexto. Sí. Entonces la iglesia ayuda. Pero la verdad es, Eduardo, que Dios nos ha dado pastores y maestros, algunos de los cuales no los tenemos en nuestra iglesia local cada domingo, los tenemos a través de la página impresa. Dios ha dado muchos pastores y maestros a lo largo de toda la historia de la iglesia y los ha movido a escribir libros que nos ayudan a interpretar mejor las Escrituras. Y hoy día nosotros tenemos un montón de recursos, inclusive recursos que están gratis en internet, que podemos buscar para estudiar mejor las Escrituras. Hoy día hay Biblias de estudio que te dan una introducción a cada libro, que te dan interpretación de pasajes difíciles. Entonces yo creo que así como nosotros hacemos una inversión en cosas que son importantes, yo creo que nosotros podemos ahorrar para tener una biblioteca que nos ayude, ¿verdad? No una super biblioteca, tal vez yo no tengo dinero para eso. Alguien puede estar diciendo, pero que usted no sabe lo que yo gano. Mira, Eduardo, cuando Gloria y yo nos casamos, hace 41 años, los dos entendíamos que hacer una buena biblioteca era importante.
y apartábamos literalmente un dinerito porque lo que ganábamos era muy poco, pero apartábamos un dinerito para poco a poco ir comprando libros. Entonces yo creo que todos nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para poder entender mejor la palabra de Dios, porque ese es nuestro alimento. Sugeli, ahora no solo tenemos la palabra impresa, la tenemos digital también. Esta nueva generación lee mucho en sus iPads, en sus computadoras, en los teléfonos, que quizás en el teléfono no es lo mejor leer la escritura, pero hay muchos medios para leer la Biblia y, como tú dices, en internet hay mucho material que podemos conseguir gratis. Material devocional, Biblias de estudio. Bueno, yo no sé si en este programa tú me dirás ahora mismo aquí en vivo si nosotros podemos hacer propaganda de uno de esos medios, pero mucha gente conoce, por ejemplo, YouVersion, que es una app que se encuentra en muchísimos teléfonos. YouVersion tiene una aplicacioncita que cuando tú le das al icono te dice literalmente tal cosa o aprende más y tú puedes aprender muchas cosas con un app de la escritura. Hay uno que se llama también, yo lo usaba hace muchísimos años atrás y por eso no me acuerdo muy bien, pero es Olive algo. ¿Tú te acuerdas de eso? Olive Tree. Olive Tree. Era algo así. Que tenía todavía más. Ese no existe, yo creo ya. Ya no existe. Yo no lo he visto, pero tú sabes lo que tiene YouVersion, la Biblia hablada, en diferentes Biblias habladas, Antiguo y Nuevo Testamento. Hay personas que son mejores oidores que lectores y pueden poner Efesios y escucharla atentamente. Like tiny tears in a happy chase, hopping through the puddle sea, colors dancing wild and free. Skies are gray but I don't mind, cool raindrops on my skin I find, kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight, colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright, everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round, a colorful halo on the ground, music playing on the sand, skipping beats, the heart will sway, feel the world come out to play. Lightning cracks but don't you fear, magic shines when skies are clear, raindrops whisper secrets true, a hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight, colors shining oh so bright, dancing in the streets so bright, everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through, rainbow magic me and you, smiling faces, hearts alive, everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through, rainbow magic, me and you.
si no se distraen. Y eso ayuda mucho también. Sin embargo, definitivamente yo creo que entonces en ese caso lo mejor es leer y escuchar. Lógico. Mejor Las dos todavía. cosas, porque en leer tú tienes que ser demasiado concentrado para que eso no te distraiga. Sí. Pero hay personas que lo pueden hacer. Además de que el leer te ayuda a decir, uy, espérate, A enfocarte ¿qué pasó en lo que aquí? estás Por ejemplo, hay detalles a veces en las escrituras que uno dice, wow, o sea, yo había pasado eso por alto tantas y tantas veces. Eduardo, yo me maravillo de lo mucho que uno aprende de la escritura leyéndola cada día. ¿Cuántos años tenemos nosotros en la fe? Bueno, yo tengo 41. Bueno, este verano mi esposo y yo cumplimos 46, nos convertimos en el 77, 1977. Yo tengo 46 años leyendo la Biblia y por la gracia de Dios prácticamente todos los días. Y Eduardo, de verdad, yo descubro cosas nuevas de las Escrituras todo el tiempo. Es un pozo sin fondo. Sujel, no solamente debemos ver la historia de la redención en cada libro que leemos de la Biblia, sino hacerle preguntas específicas. ¿Qué me dice este pasaje en relación a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo? ¿Qué promesas yo puedo encontrar aquí? ¿Hay algún mandamiento que yo debo obedecer o hay alguna doctrina que yo debo creer? Son preguntas que te ayudan a leer con entendimiento, a ser un lector activo, no pasivo. O sea, leer activamente es precisamente conversar con el texto. Sí. ¿Por qué el Espíritu Santo colocó esto aquí? Yo te voy a dar un ejemplo que yo pongo muchas veces porque todavía recuerdo la primera vez que yo reparé en ese pasaje y fue para mí tan glorioso. Yo estoy leyendo Génesis y voy leyendo la historia de José, que es un personaje fascinante, y en medio de la historia de José aparece en Génesis 38 la historia de Judá y de Tamar, y tú dices, oye, pero qué anticlímax, ¿verdad? O sea, y después en el 39 sigue con José, y tú dices, ¿qué hace esa historia ahí? Esa es probablemente una de las preguntas más importantes que tú puedes hacerle a un texto histórico. ¿Por qué el Espíritu Santo quiso colocar esa historia allí? Es una historia bien rara y desagradable, cruda, donde vemos a un hombre teniendo relaciones sexuales con su nuera sin saberlo, creyendo que es una prostituta. Que ella se hizo pasar por prostituta. Exactamente. Al final de la historia, Tamar tiene 2 hijos. Y uno de esos hijos se llamaba Fares, se llamaba Zara, que era hombre, por si acaso. No es como la gramática española, ¿verdad? Zara y Fares. Resulta que Fares desaparece completamente de la historia bíblica y no vuelve a aparecer hasta el libro de Ruth. Y allí nosotros descubrimos que este Fares, hijo de Judá y de Tamar, era el tatarabuelo de Booz, padre de Isaí, padre de David. Ah, wow, increíble. Fares no había aparecido en la escritura hasta Ruth. Y luego desaparece otra vez. Y aparece de nuevo en Mateo 1, al hablar de la genealogía de Jesucristo. Entonces, ¿por qué está esa historia en Génesis 38? Porque aunque José era el mejorcito de los hijos de Jacob, sí, la salvación es por gracia y la promesa es por gracia. El Mesías no vino de José, el Mesías vino de Judá. Y esa genealogía está allí porque de no haber estado esa historia allí, habría un eslabón perdido, desconocido, en sí, la para genealogía nosotros del Señor Jesucristo. Entonces, fíjate, Eduardo, cómo tú de repente, por hacer una pregunta al texto, ¿qué hace esta historia aquí? Tú descubres un mundo y ves más claramente esa historia preciosa de redención que se centra en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sujel, y también en ese tiempo devocional podemos utilizar la escritura para abordar situaciones específicas en nuestras vidas. Personas que tienen problemas de ansiedad o de depresión pueden buscar los textos que hablan de esto para identificar las causas de este tipo de problemas y qué textos deben memorizar
para poder vencer o luchar, ¿verdad? Con esas situaciones que se les presentan, cómo ver la soberanía de Dios en sus vidas. El caso de José, sí. por ejemplo, que tú dices, todo lo que pasó. Él veía la soberanía de Dios obrando en su vida, y todos esos ejemplos nos ayudan a nosotros a enfrentar las diferentes situaciones que hay cada día, que tenemos cada día. Que dice Pablo en Romanos 15:13, que el Dios de toda esperanza Os llene de gozo os y llene paz de todo gozo en el y creer. paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que el Dios de toda esperanza os De llene toda esperanza. de gozo y paz en el creer. Una de las cosas que yo tengo que pedirle al Señor todos los días es: Señor, ayúdame a creer, ayúdame a creer que lo que yo estoy leyendo es tu palabra, que lo que yo estoy leyendo no es un mito, no es una leyenda. Tú me estás hablando a través de tu palabra. Esto no es un museo de lo que Dios habló hace miles de años atrás. No, es lo que Dios me sigue hablando en el día de hoy. Por eso que el autor de la carta a los Hebreos dice: si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Corazón. Él está citando el Salmo 95. Y el Salmo 95 se había escrito como 1500 años antes de que el autor de la carta a los Hebreos escribiera esa carta. Sin embargo, él no dice como dijo el Espíritu Santo, sino como dice el Espíritu Santo: y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero ¿sabe de qué trata el Salmo 95? De un incidente que pasó en Éxodo 17. Entonces, fíjate, el Salmo 95, cuando dicen si escucháis hoy su voz, ese hoy hace referencia a lo que sucedió cientos de años antes de que el salmista escribiera el Salmo 95, porque ocurrió en Éxodo 17, cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto, de la esclavitud, e iba camino a Canaán. Y luego, el autor de la carta a los Hebreos vuelve de nuevo al Salmo 95 y dice: el Espíritu Santo está hablando hoy y te está diciendo: no endurezcas hoy tu corazón. Entonces, la Biblia es Dios hablando, como decía John Stott. La Biblia es Dios predicando. Él te está predicando a ti hoy, mientras tú te expones al texto bíblico. Y es bueno acercarnos a las Escrituras con esa idea en mente. Sujel, nos queda 1 minuto de programa. Wow. Y yo quiero que tú des una exhortación para todos aquellos que están haciendo nuevas resoluciones de crecer en su vida espiritual, y un punto es mejorar su lectura bíblica. ¿Qué tú le dirías? En primer lugar, lee tu Biblia todos los días, todos los días, todos los días. De verdad, se puede hacer el hábito, créeme, por la gracia del Señor, se puede hacer el hábito de leer la Biblia todos los días. Lee conforme a un plan, el que mejor te acomode a ti, pero que sea un plan que te asegure que tú vas a exponerte a toda la Escritura, que es inspirada por Dios y útil en un periodo X de tiempo. Tercero, pídele al Señor en oración: abre mi entendimiento, como decía el salmista en el Salmo 119, ayúdame a entender tu ley. Dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es en ella mi meditación. Medita en lo que lees, pídele al Señor que te abra el entendimiento para que tú puedas ver la gloria de Cristo en su palabra, para que tú puedas ver quién es Dios, qué es lo que Él espera de ti y qué es lo que Él ha hecho por ti en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, Sujel, por estar de nuevo con nosotros aquí. Un gozo enorme y sobre todo hablar de un tema como este, casi empezando un nuevo año. Es algo glorioso.
Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en un programa más de Entendiendo los Tiempos.